afuera en el... Fernando Batis, que va a hacer un resumen sobre la denuncia presentada ante la PGR. Gracias. Acabamos de presentar a las 11:35, dice el sello, 5 de febrero de 2014, en la Oficialía de Partes de la Procuraduría General de la República, el escrito en el que el licenciado Andrés Manuel López Obrador y los integrantes del Consejo Nacional de Morena denunciamos ante la autoridad investigadora al ciudadano Enrique Peña Nieto y a todos los demás que, en nuestra opinión, cometieron el delito de traición a la patria al modificar la Constitución, específicamente los artículos 25, 27 y 28, para quitar de las áreas estratégicas de la economía a la electricidad y el petróleo. Esta es la denuncia, este es el sello que acaba de poner la Oficialía de Partes. Gracias, a nombre del pueblo, gracias. Gracias. Y de las futuras generaciones. En los puntos petitorios del escrito, que es extenso y que razona cuáles son los elementos del delito que denunciamos, en los puntos petitorios solicitamos que la Procuraduría, en cumplimiento de su deber, lleve a cabo la averiguación y, una vez concluidos sus trabajos, solicite el juicio en contra de Enrique Peña Nieto ante el Senado de la República. Ese es el procedimiento tratándose de un funcionario de ese nivel. Básicamente sostenemos que se viola y se aplica, por tanto, el artículo 123 del Código Penal Federal, que enumera cuáles son las hipótesis de la traición a la patria. Señalamos la fracción primera, que establece que comete este delito quien pone en riesgo, pone en peligro, compromete la soberanía y la independencia nacional. En nuestra opinión, y por eso estamos aquí en representación de muchos mexicanos que opinan en forma similar, en nuestra opinión, el haber abierto las puertas para que petróleo y electricidad entren a este mundo del comercio abierto, donde México deja de ser soberano y se convierte solamente en una parte, en contratos que van a celebrar con las empresas. Ese hecho, el haber quitado a la nación mexicana áreas estratégicas con las que podía defenderse en este mundo de competencia abierta, de la globalización, del neoliberalismo, al entregar petróleo y electricidad, se ponen en riesgo la soberanía nacional y la independencia. Según quienes estudian la teoría del Estado, el derecho público, han dicho que la soberanía tiene dos aspectos. Uno hacia el interior, es la supremacía de mando, la autoridad superior a la que ninguna otra se puede poner por encima, supeditadas todas las demás. Y hacia el exterior, la soberanía se manifiesta en independencia y autonomía frente a otros estados y otros poderes transnacionales. Los dos aspectos de la soberanía se han puesto en riesgo
con estas modificaciones indebidas, ilegales, arbitrarias a la Constitución mexicana. Hacia adentro, el trato del petróleo especialmente, pero también de la electricidad, que antes de las reformas se manejaba con un criterio de autoridad. Pemex es un organismo del Estado, el Estado tenía el control de estas áreas, se actuaba con soberanía sobre esta riqueza nacional, y a partir de las reformas entran al comercio y el Estado se pone al mismo nivel que las empresas y va a celebrar en estatus de igualdad contratos con grandes transnacionales. Hacia adentro se pone en riesgo la soberanía, hacia afuera nos pone en riesgo, porque ya no va a ser el Estado mexicano quien decida las cantidades de petróleo que se extraiga, el destino de este petróleo, si queremos o no queremos explotar al máximo nuestros recursos, si queremos administrarlos en tal o cual sentido, si queremos apoyar a naciones amigas como se ha hecho eventualmente. Todas esas posibilidades quedan fuera porque son las empresas transnacionales las que van a tomar las decisiones de acuerdo con estos contratos. Al poner en riesgo la soberanía, en nuestra opinión, se cae en el supuesto del 123 del Código Penal Federal, especialmente la fracción primera y la fracción 12ª, que establece que también comete el mismo delito de traición a la patria quien enajena partes del territorio nacional. Ese es, en resumen, el contenido de la denuncia. Acompañamos también anexos que nos recibieron ya, en donde se acredita cuál es la intencionalidad de quienes manejaron estas reformas, especialmente de el ciudadano Peña Nieto. Acompañamos, entre otros documentos, es una carpeta grande de anexos, acompañamos la transcripción de las declaraciones de John Kerry cuando era presidente del Comité de Relaciones del Senado de los Estados Unidos, que al informar del trabajo de ese comité dice, y nadie lo desmiente, que tuvo trabajo de coordinación con el presidente electo entonces, esto fue a finales de 2012, tuvo encuentros con el candidato electo y su grupo, y de esas reuniones se llegó a la conclusión que lo que ofrecía Peña Nieto estaba de acuerdo a los intereses y criterios del gobierno estadounidense. Entonces, lo que se nos ha venido diciendo de que todo esto tiende a crear empleos, a que seamos dueños del petróleo, a que México siga administrando lo que es de él, resulta una mentira ante estas declaraciones. Ahí se ve la intencionalidad. Están de acuerdo las promesas, los compromisos adquiridos con los intereses y criterios del gobierno estadounidense. Menciona que de lo que se trató fue de nuestro futuro, y él es norteamericano, y dice que lo que habló con el candidato y con sus equipos de colaboradores, funcionarios futuros del gobierno y funcionarios de Pemex, fue en interés del futuro de los Estados Unidos, que ellos apoyan porque
los actuales niveles de importación, así lo dice Kerry, no son satisfactorios para ellos, y que el gobierno de los Estados Unidos, el Estado norteamericano, tiene interés directo en las reformas. No es el único elemento que acompañamos. Hay otras declaraciones en Londres y más documentación que exhibimos que indican cuál es la intencionalidad de esta conducta que consideramos indebida. Señalamos también todas las fallas que tuvo el proceso de reformas. Indicamos que el llamado poder reformador de la Constitución no puede reformar principios fundamentales de la Constitución mexicana, tal como echaron abajo la propiedad exclusiva de hidrocarburos y de electricidad como áreas estratégicas. Podían haber hecho lo que quisieran, porque ni siquiera leían los documentos, votaban automáticamente, no hubo discusión. Y de acuerdo con la teoría constitucional de las decisiones políticas fundamentales, hay decisiones que están en la Constitución, pero que solamente pueden ser reformadas por el pueblo soberano, no por un poder derivado de la Constitución como son los senadores, los diputados y los congresos locales. Ellos son constituidos y deben respetar los principios fundamentales de la Constitución mexicana, así como no pueden derogar los derechos humanos ni modificar la Constitución para que en lugar de república fuera una dictadura o una monarquía, ni pueden decidir que ya no seamos federación sino un Estado centralista, ni pueden decidir que otra vez la Iglesia y el Estado se mezclen y se confundan. Hay decisiones fundamentales que no están en manos del poder constituido. Eso es lo que estamos señalando y denunciando. No pueden hacer eso y tampoco podían, aunque atropelladamente lo están intentando llevar a la práctica, no pueden deshacerse de bienes exclusivos de la nación mexicana. El procedimiento que sigue es que la Procuraduría averigüe, aportaremos si tenemos más elementos, ellos tendrían la obligación de buscarlos también, y finalmente ante el Senado de la República se tenía que presentar la acusación. Vamos a darle seguimiento. Hay muchos ciudadanos que están firmando. Tuvimos que improvisar hojas porque muchos son los que quieren adherirse a esta denuncia. Vamos a seguir por este camino porque no podemos dejar impune un atropello de este tamaño. Así es que vamos adelante, vamos a continuar. Sabemos que estamos cumpliendo con nuestro deber. Sabemos que es muy difícil que alguien que fue designado y que forma parte del gabinete de Peña Nieto pueda atreverse a seguir adelante con la averiguación. Pero esa es responsabilidad de él. La nuestra es dejar para la historia, para tranquilidad de nosotros, de nuestros hijos, y con la certeza de que ahí se quedará la averiguación previa. Y los tiempos cambian y los gobiernos pasan, y en algún momento dado podrá rescatarse esa averiguación previa cuando sea posible y sea necesario. Por lo pronto, cumplimos con nuestro deber.